¿Qué sucede cuando los sueños de una mujer chocan con las reglas de la sociedad? Y si la verdadera historia de Mujercitas no es sobre amor, y si la libertad fuera solo un sueño para las mujeres de su época, esta es la historia de mujeres muy distintas entre sí, cada una luchando a su manera con las imposiciones de su época. Ella es Jo March, quien le muestra al editor de un diario una historia alegando que es de su amiga. El hombre pasa las páginas como si nada, las tacha y hace correcciones, pero sin embargo decide publicar su historia, diciendo la moral no vende hoy en día. El editor compra su historia, pero le advierte que si quiere venderle más relatos, debe asegurarse de que la protagonista esté casada al final, o muerta, da igual. Jo cierra el trato y se va. Jo originalmente es de Massachusetts, pero se muda a Nueva York por trabajo. Ya en su casa habla con uno de sus compañeros, Frederick, y menciona que de ella depende mantener a sus hermanas Amy, Beth y Meg y a su madre, hasta que su hermana Amy, quien está en París, se case con un hombre muy rico. Amy es artista y pinta, y está en París con una de sus tías adineradas. En ese momento conocemos a Lori, quien al reencontrarse con Amy corre a abrazarla. Ella lo invita a una fiesta por la noche. Más tarde conocemos a Meg, la mayor de las hermanas. Está casada con un hombre con quien tiene 2 hijos y atraviesan problemas económicos. La última hermana es Beth, quien toca el piano majestuosamente. La película nos transporta 7 años antes, cuando todas las hermanas vivían juntas en su casa, mientras su padre se encontraba en la guerra civil. Meg y Jo van a un baile juntas, de esos que se hacen para que los hombres y las mujeres se conozcan, pero a Jo no le gustan esas cosas, así que se esconde en un cuarto. En ese momento conoce a Lori. Jo es muy distinta a lo que se esperaba de una mujer en aquellos tiempos. Jo y Lori bailan, la conexión entre ellos es innegable. Ese día sería el comienzo de una gran amistad. En el baile Meg se dobla el tobillo y Lori y Jo la llevan a su casa. Lori observa la relación tan hermosa de esa familia. La película Mujercitas está basada en el libro del mismo nombre escrito por Louisa May Alcott, escritora estadounidense. El libro fue publicado en el año 1868. Louisa tenía 3 hermanas y desde joven estuvo influenciada por las ideas del trascendentalismo y la lucha por la igualdad de género, ya que su familia promovía la educación en las mujeres. Desde pequeña comenzó a trabajar como maestra, costurera e institutriz para ayudar a su familia económicamente. Louisa siempre mostró un gran amor por la escritura y sus primeros escritos datan de su adolescencia. Publicó algunos escritos bajo el seudónimo de A. M. Bernard. Nunca se casó, sino que se dedicó al activismo, el trabajo social y la escritura. Pero ¿por qué es tan importante tener el contexto sobre la historia de Louisa May Alcott? Porque su obra más influyente, Mujercitas, la escribió basándose en sus propias experiencias de vida y en su niñez con sus 3 hermanas. La novela está ambientada durante la Guerra Civil en Estados Unidos, la cual se dio entre los años 1861 y 1865. La familia March vive en Nueva Inglaterra y es una familia de clase media pero muy empobrecida. Pero para poder entender mejor esta historia debemos tener más contexto histórico. Como ya mencioné, gran parte de la historia transcurre durante la Guerra Civil. El padre de las chicas está en la guerra, lo que obliga a las hermanas a madurar repentinamente y enfrentar esa ausencia y la escasez económica que trajo consigo. Asimismo, otra parte de la historia transcurre hacia finales de la guerra y la posguerra. La Guerra Civil en Estados Unidos se debió principalmente al conflicto entre el norte y el sur por la esclavitud y principalmente por si la esclavitud debía seguir expandiéndose a territorios del oeste o prohibirse. El sur defendía una economía basada en la esclavitud y el norte, especialmente los estados más industriales y abolicionistas, buscaban frenar esa expansión. A consecuencia de esto, las mujeres tomaron roles económicos, debiendo mantener a sus hogares y a sus hijos solas. Muchas de ellas trabajaban en hospitales como enfermeras y asimismo en armerías o fábricas, ya que este tipo de trabajo les ofrecían un salario un poco más alto. La guerra civil fue decisiva para las mujeres estadounidenses, ya que hizo que demostraran su capacidad para algo más que no fueran solo los roles domésticos. Y ese sería un gran punto de partida para el movimiento por el sufragio femenino. Cada hermana refleja una feminidad distinta, pero todas igual de profundas y analizables. En este video intentaré diseccionar qué representa cada una de las hermanas March. En el presente, Jo escribe y escribe sin
parar, hasta que sus manos se manchan por completo de tinta y sus muñecas se adormecen. Cuando Frederick le ofrece leer sus historias, Joe acepta, pero para su sorpresa a él no le gustan. Eso desconcierta a Joe, quien se enoja y discuten. Días más tarde, Joe recibe una carta de su madre diciendo que su hermana Beth estaba muy enferma y que vuelva a la casa de inmediato. La película nos transporta nuevamente al pasado, donde vemos cómo todas las hermanas son tan distintas entre sí. El día de Navidad, las hermanas y su madre, quienes son pobres y apenas tienen para comer, regalan su desayuno a una familia necesitada. Pero cuando regresan a su casa, les esperaba un desayuno. Lori se los había enviado como regalo. Joe tiene una conversación con su tía, quien le paga por leerle. La tía le dice que nadie se abre paso en el mundo sola, y mucho menos una mujer, sino que va a necesitar un esposo. Joe le responde que ella no tiene esposo, pero la tía le dice que es porque es muy rica. Según ella, la única manera de ser soltera es ser muy rica, aunque para una mujer haya muy pocas maneras de ganar dinero. Según ella, o podés tener un burdel o podés estar en el escenario. Y agrega, es prácticamente lo mismo. Cuando Joe le responde que ella no piensa igual, la tía le dice, no te pago por pensar. Joe es muy distinta a los ideales de mujer de aquella época. Es intrépida, creativa, no tiene miedo de decir lo que piensa y admite que sus deseos son muy distintos a los del resto. Ella busca éxito profesional y siente una especie de rechazo hacia el amor, pero no porque no crea en él, sino porque su idea del amor está íntimamente ligada con la pérdida de libertad. Y la libertad es su tesoro más preciado. Para Joe, sus escritos son su libertad. Y tal como dijo Virginia Woolf, no hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. La escritura para Joe es un acto de libertad. Es su manera de liberarse ante un mundo que la limita. ¿Joe busca reconocimiento? Sí. Pero no como una buena esposa y buena madre, sino como alguien inteligente, creativa, talentosa. La rebeldía de Joe evidencia sus ganas de ser realmente vista en ese mundo donde las mujeres eran tan reducidas. Para Joe, el matrimonio representa una pérdida de su libertad y siente una especie de dilema entre creatividad y matrimonio. Pero más adelante voy a explayarme en esto. Días después, Joe y Meg van al teatro con Lori y el tutor de Lori, quien está maravillado por Meg. Pero Amy, en un ataque de enojo porque no la dejaron ir con ellas, quema los escritos de Joe. Cuando Joe regresa y no los encuentra, acusa a Amy, quien confiesa que sí, que lo quemó. Joe queda destrozada. En una conversación entre Joe y su madre, esta le confiesa que se enoja casi cada día de su vida, al contrario de lo que los demás pueden pensar. Ella no es paciente, pero aprendió a no dejarse llevar. Joe le asegura que va a hacer lo mismo desde ahora, pero la madre le expresa que espera que le vaya mejor que a ella. Si bien la madre de las hermanas March no es protagonista en esta historia, es un eje central en este análisis. ¿Por qué? Porque es el claro ejemplo de la feminidad y la maternidad como sacrificio. La escena donde vemos a la madre llegando a su casa y se caen lentamente lágrimas por sus ojos, pero al entrar se limpia la cara y saluda a sus hijas como si nada hubiera pasado, es el claro ejemplo. Por supuesto que la madre de las chicas se enoja, tal como lo expresa en su charla con Joe. Por supuesto que llora, por supuesto que sufre, que las situaciones de la vida la rompen en mil pedazos por dentro. Y por supuesto que vive las injusticias de la vida en carne propia. Sin embargo, ella nunca se queja, nunca reclama, enseña a sus hijas a ser agradecidas, a dar, a conformarse, a adaptarse. La madre es quien sostiene a otros, pero ¿quién la sostiene a ella? Ella escucha, es paciente, acompaña el dolor de los otros, postergando su propio dolor. Es quien media entre las hermanas, es quien más escucha y quien más calma. Es quien carga el peso de tener que mantener una casa y 4 hijas mientras su marido está en la guerra. Debe ser muy difícil tener que pasar por eso y atravesar todo eso. Pero sin embargo, la madre de las chicas lo hace. Y aún así, no deja de ser quien sostiene, aunque esté rota por dentro. Ella permite que otros sueñen mientras relegó sus propios sueños. Sostiene ese hogar mientras todo el peso cae sobre sus hombros. Esto me hace pensar en que las mujeres, entre más sacrificadas somos, más somos vistas como buenas mujeres. Cuanto más callamos, más somos vistas como fuertes. Porque bajo este punto de vista, una mujer no se queja, sino que obedece y se amolda, acompaña y se relega, porque los demás siempre están primero. Carol Gilligan, psicóloga estadounidense, desarrolló la teoría de la ética del cuidado y nos habla específicamente de cómo muchas mujeres piensan la moral desde el cuidado. El mundo ha sido interpretado, creado y definido por hombres, quienes durante años han definido a la mujer como
como alguien de moral inferior, como alguien con razonamientos morales inferiores. Pero la teoría de Gilligan llegó para decirnos que los dilemas morales que enfrentaban las mujeres se debían a la lucha interna entre sus necesidades y el cuidado de otros, como si el cuidado de otros se tratara de una responsabilidad moral en la mujer. Gilligan no usó números ni estadísticas, sino que entrevistó a chicas y a mujeres sobre dilemas de la vida real, preguntándoles qué harían y por qué. Observó que a diferencia de los hombres que suelen pensar en reglas y justicia, las mujeres tienden a enfocarse en las relaciones, el cuidado de otros y en evitar hacer daño. Según Gilligan, las mujeres tenemos una idea distinta de lo ético. La moral femenina tiene que ver con la compasión, el cuidado, la responsabilidad y la preocupación por un otro. Según Gilligan, la distinción moral entre hombres y mujeres no se debe solo a su subordinación, sino también, tal como dice ella, a la esencia de su preocupación moral, y nos expresa. A las mujeres no solo se las define en el contexto de las relaciones humanas, sino que también se juzgan en función de su capacidad del cuidado. El lugar de la mujer en el ciclo vital del hombre ha sido el de cuidadora, compañera y tejedora de esas redes de relaciones de las que ella a su vez depende. Mientras las mujeres han cuidado a los hombres, estos en sus teorías del desarrollo psicológico, así como en sus acuerdos económicos, han tendido a asumir o devaluar ese cuidado. Gilligan nos explica que estos rasgos, percibidos como femeninos y que suelen hacer que la moral de las mujeres sea cuestionada, son los mismos que se enseñan y se reproducen como características de la buena mujer. Sin embargo, esto no es algo inherente en la mujer, tampoco está determinado biológicamente como algo exclusivo en mujeres, sino que son los patrones que las mujeres hemos repetido porque es lo que se nos ha enseñado. A raíz de esto, solo puedo pensar en la maternidad y en lo que se considera como buena madre, una mujer que da la vida por sus hijos y su familia y los antepone por sobre sí misma, dispuesta a renunciar a sus propios deseos por su familia. Las mujeres somos reducidas a la maternidad y una vez que nos convertimos en madres, otros aspectos de nosotras como la sexualidad, el autoconocimiento, el autocuidado, el pensamiento y demás quedan relegados y parecen dejar de ser importantes. Esto no significa que ser madre sea algo malo, sino que la sociedad impone un ideal de buena madre que limita la libertad y la autonomía de la mujer, porque las madres que no cumplen con esta norma son severamente juzgadas. Nos han enseñado que deben ser perfectas, no desbordarse, sacrificar sus ambiciones y sostener a la familia. Lo que puede ser visto como amor, en realidad, es el resultado de un sistema que exige a las mujeres comportarse de esta manera. Una madre puede amar, puede dar e incluso hasta puede llegar a sacrificar algo mínimamente por sus hijos. Sin embargo, ser madre no debería significar tener que pagar con tu propia libertad y autonomía para que otros puedan vivir. Y tal como escribió Bell Hooks en Feminism is for Everybody, el amor no debería ser una excusa para la opresión. Cuidar de otros no significa renunciar a la vida propia. De vuelta al presente, Joe regresa a su casa con su familia. Todas están muy felices de verla y su madre le comunica que por decisión de Beth no le avisaron a Amy que estaba muy enferma para no arruinar su viaje en París. Beth está muy mal y Joe la quiere llevar al océano para que recupere fuerzas. Ambas echan de menos cómo era su vida antes, ya que pasaban mucho tiempo juntos. En esos tiempos, Meg fue al baile de debutantes y el tío millonario de Lori invita a Beth a usar su piano viejo para que practique. En el baile, Meg se encuentra con Lori, quien la cuestiona por de alguna manera fingir ser alguien que no es para poder encajar. Sin embargo, Lori es un hombre con una vida muy privilegiada. Realmente no tenía ni idea de que Meg no encontraba otra opción. Lori se disculpa por haberla cuestionado y juntos bailan. En un flash de vuelta al presente vemos a Meg con su esposo John lamentarse por sus problemas económicos. Meg le expresa que intenta conformarse pero que ya está cansada de ser pobre. John le dice que lamenta que es esposa de alguien que no puede darle todo lo que ella quiere. Lori y Amy hablan mientras Amy pinta y le confiesa que quiere ser talentosa y grande, o nada, y a la vez cree que su talento es mediocre y por eso busca un esposo adinerado. Lori le dice que eso está bien siempre y cuando lo ame, pero para Amy podemos decidir a quién amar. Lori le responde que los poetas diferirían, pero Amy le responde: bueno, no soy poeta, solamente una mujer. Y siendo una mujer no hay modo en que pueda ganar mi propio dinero. No lo suficiente para ganarme la vida ni mantener a mi familia. Y si tuviera mi propio dinero, el cual no tengo, de inmediato le pertenecería a mi esposo en el momento de la boda. Y de tener hijos serían de él, no míos. Serían de su propiedad. Así que no te sientes a decirme que el matrimonio no es una propuesta económica porque lo es.
Mujercitas no existe el vivieron felices para siempre, ya que en esta historia el amor es presentado de una manera muy distinta a la narrativa romántica tradicional. Pero ¿cuál era el rol de la mujer en el siglo XIX? En términos de educación, las mujeres eran educadas para ser buenas esposas y madres. Se les enseñaba escritura básica, lectura, idiomas, bordados, música, mientras que matemática, biología o filosofía o ciencia en general eran considerados innecesarios. Las mujeres solo podían tener trabajos aceptables para mujeres, como enfermera, maestra, institutriz o costurera. En el ámbito jurídico, las mujeres no eran libres. Durante este siglo, las mujeres no podían votar, ni presentarse a elecciones, ni obtener cargos políticos. Antes de casarse, sí podían heredar o quizás administrar algunos bienes, pero al casarse, la identidad legal de la mujer quedaba totalmente cubierta por la del marido y entraban en un sistema legal llamado coverture, que básicamente era ser tratada como una menor de edad, ya que este sistema no les permitía firmar contratos, administrar documentos, poseer propiedades, demandar ni ser demandadas, no tenían derechos legales sobre sus hijos y no tenían derechos sexuales durante el matrimonio. Es decir, se asumía que por el simple hecho de estar casada, el consentimiento estaba permanentemente dado. Bajo este sistema, si la mujer decidía trabajar, estaba obligada a darle todo su salario a su marido. Al casarse, las mujeres pasaban a ser casi una pertenencia de sus cónyuges. El papel de las mujeres en esta época era el de obedecer a sus maridos, y el matrimonio en esta época era la única vía de estabilidad financiera segura y como una estrategia de supervivencia de las mujeres ante un sistema patriarcal desigual. Carol Paterman, teórica política y feminista británica, en su libro El contrato sexual nos explica que durante gran parte del siglo XIX, tanto las esposas como los esclavos se encontraban psíquicamente muertos, lo que significa que no tenían una existencia legal separada de la de su amo o su marido. Paterman distingue claramente el matrimonio del contrato de trabajo. En el contrato laboral, la persona intercambia libremente su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Esa elección libre es lo que diferencia al esclavo del trabajador. Como señala Paterman, no hay elección libre entre amo y esclavo. El esclavo recibe solo la subsistencia que le permite continuar trabajando. En el matrimonio, el hombre es quien se gana la vida y la esposa es quien depende de él. Bajo esta perspectiva, el matrimonio está muy lejos de ser una relación contractual entre iguales. A diferencia del contrato laboral, no existe una recompensa económica ni una verdadera libertad de elección. Por eso, para Carol, el matrimonio se parece menos a un contrato entre sujetos libres y más a una relación de subordinación socialmente legitimada. No se trata simplemente de trabajo no remunerado, sino de una estructura profundamente patriarcal. Esta idea puede verse reforzada por el jurista inglés Sir Matthew Hale, quien en The History of the Bliss of the Crown establecía en el siglo XVIII que el esposo no podía ser considerado culpable de violación contra su esposa legal, ya que el consentimiento matrimonial implicaba un contrato por el cual la esposa daba acceso permanente a su cuerpo y no podía retractarse. El matrimonio entonces es mucho más que ser ama de casa. Es una relación de subordinación construida mucho antes de la aparición del capitalismo. Por eso la comparación entre contrato de trabajo y matrimonio resulta insuficiente para explicar una problemática que involucra el cuerpo, la sexualidad, la reproducción y el poder. Lo que Carol denomina contrato sexual se refiere a esta estructura social que históricamente colocó a las mujeres en una posición de dependencia frente a los hombres. No se trata de una elección libre o basada en el amor romántico, sino de una relación desigual en la que el cuerpo, el tiempo y el trabajo de las mujeres quedan disponibles a la familia y principalmente para el esposo. Pero para dejarlo aún más claro, las mujeres eran vistas, y desde algún punto todavía lo son, como personas que naturalmente daban, se sacrificaban y amaban casi por vocación, como si esa fuera su esencia femenina. Su cuerpo no solo era utilizado como fuerza de trabajo doméstico, sino también para la sexualidad y la reproducción. Para eso eran educadas y moldeadas. Teniendo en cuenta esta perspectiva, la decisión de casarse podía ser realmente una elección libre. Y una vez dentro del matrimonio, ¿la mujer era verdaderamente libre? Cuando las opciones educativas y laborales eran mínimas, cuando el peso de la subsistencia familiar recaía sobre ellas, y cuando la alternativa más viable era casarse con el soltero más adinerado para así
evitar la ruina propia y la de tu familia, ¿puede hablarse de una decisión tomada en total libertad? La madre recibe una carta del padre de las chicas, quien está muy herido y debe ir a buscarlo, pero como no tienen suficiente dinero, Joe se corta todo su cabello para poder venderlo y darle el dinero a su madre. De vuelta al presente, Amy está a punto de casarse con un hombre, pero Lori le pide que no se case con él. Amy se enoja y le expresa que fue opacada por Joe toda su vida, que no quiere ser la persona con la que él se tiene que conformar porque al parecer Lori siempre estuvo enamorada de Joe, pero ella lo rechazó. Amy le confiesa que no piensa ser su reemplazo, no habiendo pasado toda su vida amándolo. Lori la mira con asombro. Amy es consciente de las reglas del mundo en el que vive. Es capaz de casarse, aunque no sea por amor, si de eso dependiera su estabilidad financiera. Aunque ama el arte y su deseo es ser una gran pintora, ser una artista reconocida como la mejor y de gran talento, como ella bien dijo, vivió toda su vida en la sombra de su hermana Joe. Quizás podríamos atribuirle a eso su deseo de reconocimiento, de ser la mejor, porque tal vez para ella refleja una especie de competencia. Para Amy, vivir una vida en la pobreza no es una opción, y si debe resignar sus sueños, para ello es un sacrificio que tendrá que hacer. Amy es muy ambiciosa, al igual que Joe. Sin embargo, ambas representan cosas distintas. Amy y Joe comparten una característica: ambas son muy ambiciosas. Sin embargo, aunque sean muy parecidas en tantas cosas, las dos representan distintos tipos de feminidad. La enfermedad de Beth se debe a que contrajo fiebre escarlata cuando ayudaba a una familia pobre. La tía de las chicas le expresa a Amy que es la esperanza de su familia y que de ella va a depender que todos se mantengan a flote. Así que debe casarse bien para poder salvar a su familia. El padre de las chicas vuelve a la casa y todas festejan su regreso. De vuelta al presente, Beth está muy mal, cada vez peor. Su cuerpo ya no resiste y Beth muere. Todos quedan destrozados. Beth funciona como la representación perfecta de la feminidad ideal. Durante toda la película se muestra a Beth como la única de las hermanas que es complaciente, agradecida, conformista, sacrificada por otros, bondadosa, delicada, amable, empática. Siempre obedece, nunca cuestiona, es agradecida. Beth no es así porque sí, sino porque literalmente es lo que su madre y su familia le enseñan. Y esto es justamente lo que la lleva a su muerte, ya que contrajo la enfermedad por ir a ayudar a una familia empobrecida, lo que la convierte en la metáfora perfecta para la mujer sacrificada que llega hasta sus últimas consecuencias. Beth es el ejemplo perfecto del ideal femenino idealizado. A través de Beth podemos pensar en cómo las mujeres hemos aprendido a no cuestionar, a no quejarnos y a adaptarnos, a complacernos con muy poco. La ambición y la libertad es olvidada intencionalmente en la historia de Beth, ya que ella misma explícitamente dice que sería feliz viviendo toda su vida con sus padres. Una visión también muy interesante que ayuda a ampliar el análisis de Beth es la que encontré en este artículo de Letras Libres, donde se preguntan por qué nadie quiere ser Beth March. Y nos hablan de cómo la decisión de Louisa May Alcott de poner a Beth como pianista podría no ser casualidad, ya que este era visto como un instrumento femenino. A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, casi todas las casas tenían un piano. Se esperaba que las mujeres de la casa los toquen para entretener a sus familias. Sin embargo, se nos explica que otros instrumentos, tales como el violín, la flauta o el oboe, eran vistos como inapropiados para las mujeres. Y como dijo John Essex, indecente en la boca de la mujer, refiriéndose al oboe. También el piano hacía que las mujeres se sentaran erguidas y conservaran el decoro. En el artículo se menciona cómo Beth ni siquiera tenía nociones de su talento como pianista, dejando entrever cómo May Alcott pudo haber escrito este personaje como metáfora del talento, los sueños y la creatividad relegados a la vida en el hogar. Por último, me gustaría agregar que el hecho de que Beth no se quejara ni reclamara no significa que no sintiera insatisfacción, inseguridad o ambición, sino que es una persona que se dejó de lado para poder cumplir con las expectativas que estaban puestas sobre ella. Qué perverso cómo funciona todo, que hasta yo a día de hoy muchas veces me encuentro envuelta en este pensamiento de que no me tengo que quejar, que me tengo que callar, que me tengo que adaptar a la incomodidad. Pero ¿por qué deberíamos adaptarnos a la incomodidad? ¿Por qué deberíamos callarnos? Si algo no nos gusta, ¿por qué deberíamos conformarnos? En mi video análisis de Crepúsculo, sí, ya sé, parece que no tiene nada que ver con esto, pero ahí analizo a la mujer sacrificada. El contrario de lo que pueden pensar, sí, se relaciona con esto, pero para poder comprobarlo van a tener que ir a verlo, así que le voy a dejar
dejar por acá arriba. Meg se está por casar con John, pero Joe intenta convencerla de que vayan juntas, que debería ser actriz y que está dispuesta a trabajar de lo que sea para que no tenga que casarse. Pero Meg ama a John y le dice: solo porque mis sueños son diferentes a los tuyos no significa que no son importantes. Quiero un hogar, una familia. Meg le expresa que algún día va a ser su turno, pero Joe cree que va a ser una solterona libre por siempre. Meg es el claro ejemplo de la feminidad tradicional en aquellos tiempos. Elige formar una familia, elige casarse, elige la devoción, el sacrificio, la entrega y la adaptación a la vida doméstica. A diferencia de Joe, Meg no sueña con romper las reglas del mundo, sino con encontrar un lugar dentro de ellas. Cuando Meg le dice a Joe que sus sueños sean distintos no significa que sean menos importantes, nos invita a pensar que la libertad no consiste únicamente en rebelarse, sino también en poder elegir qué tipo de vida se desea. Joe y Meg tienen deseos distintos, y eso no vuelve incorrectos los deseos de ninguna de las dos. Sin embargo, me resulta necesario dejar algo en claro. Que Meg decide casarse y formar una familia por amor y no únicamente por estabilidad económica, como debían hacerlo muchas mujeres de su época. Esa decisión ocurre dentro de un sistema que limitaba profundamente las posibilidades de las mujeres. La vida de esposa, madre y ama de casa implicaba renunciar a otros deseos, proyectos personales y formas de autonomía. Si bien Meg tomó su decisión de manera consciente, su elección está condicionada por un contexto social que presentaba el matrimonio como el destino natural de las mujeres y que hacía casi imposible que coexistan la vida familiar con cualquier ambición personal. En este sentido, Meg es una mujer que hace lo mejor que puede dentro de las opciones que le fueron dadas. Por eso, los deseos de Meg, al igual que los de todas las hermanas, son válidos. Cada una intenta construir su vida como puede, en un mundo donde era posible soñar, pero solo dentro de límites muy estrictos. Esto mismo, Mujercitas, no propone una única forma de ser mujer, sino que muestra la complejidad de existir dentro de un sistema que ofrecía pocas salidas, pocas oportunidades, pero sí muchas renuncias y muchos sacrificios. Esta historia tan compleja traspasó páginas y pantallas, ya que hizo que muchas mujeres se vean reflejadas a lo largo de los años en las mujeres March. En lo personal, esto me recuerda a muchas de las historias que me contaba mi abuela, quien también fue víctima de un sistema que decidía por ella qué debía ponerse, qué cocinar, cómo peinarse o incluso qué debía estudiar. Aunque su historia es mucho más cercana en el tiempo que la de las hermanas March, sí demuestra cómo estos esquemas se reproducen y se transforman, pero no desaparecen del todo. Hoy en día las mujeres contamos con más posibilidades, con la capacidad y el derecho de elegir dinámicas distintas para nuestras vidas, tanto dentro como fuera del hogar. Existen oportunidades que antes no estaban disponibles. Mi abuela, por ejemplo, soñaba con estudiar medicina, pero no pudo hacerlo porque no era considerada una carrera para mujeres. Si quería estudiar, la única opción aceptable era ser maestra. Esa comparación deja en evidencia cuánto se ha avanzado, pero también cuánto de ese pasado sigue resonando en el presente. ¿Ustedes alguna vez hablaron sobre esto con las mujeres de su familia? ¿Con sus abuelas, sus madres o incluso con las madres de sus abuelas? En una charla entre Lori y Joe, él le confiesa su amor por ella, pero Joe le expresa que no puede amarlo como él lo desea. Joe le asegura que sería un error, que van a ser infelices y que sería un desastre. Simplemente no lo ama de esa manera y tampoco quiere casarse. Quiere su libertad y nunca renunciaría a ella. De nuevo en el presente, tras el fallecimiento de Beth, Amy, la tía y Lori vuelven a Estados Unidos. Y Joe le confiesa a su madre que se apresuró en decirle a Lori que no quería casarse con él. Su madre le pregunta si lo ama, pero a Joe solo le importa ser amada. Le expresa que las mujeres tienen alma, mente, ambición, talento y se hartó de que muchos digan que solo servimos para el amor, pero a la vez se siente muy sola. En París, antes de volver a Estados Unidos, mientras Amy le cuenta a Lori que no se va a casar con el otro hombre porque no lo amaba, Lori la besa. Pero mientras tanto, Joe le escribe una carta a Lori confesándole que se equivocó y que sí quiere estar con él. Al llegar a Estados Unidos, Lori le cuenta a Joe que se comprometió con Amy y agrega que siempre tuvo razón, que lo de ellos nunca funcionaría. Claramente él no sabe de la carta que le escribió, así que Joe simplemente destruye la carta. Días más tarde, Joe comienza a escribir sin parar y al fin encuentra la inspiración que creía perdida. Al fallecer la tía, le deja su casa a Joe, quien le confiesa a sus hermanas que sus nuevos escritos son sobre sus vidas. Se lo envía al editor de aquella vez, quien responde que si bien no son muy prometedores, quiere que le envíe más. Frederick va a buscar a Joe a su casa y se queda a comer con los March. Pasan un lindo momento y Frederick se va. Todas miran a Joe porque notan que claramente ella siente algo por él.
aunque ni siquiera ella puede aceptarlo. Todos le animan a buscarla a la estación de trenes y van todas juntas en carruaje. Joe corre hacia la estación a buscar a Frederick y de repente nos muestran a Joe hablando con el editor de su libro Mujercitas, quien le pregunta con quién se casa la protagonista. Ella responde con nadie. Todo el libro dice que no se quiere casar. Según el editor, el final correcto es el que vende y que si decide terminar su libro con una heroína sin esposo, nadie va a comprarlo. El editor insiste en que le dé ese final y Joe accede. Escenas finales se nos muestra a Joe corriendo buscando a Frederick. Le grita que no quiere que se vaya y se besan. Al editor le encanta ese final. Joe convierte la casa que la tía le heredó en una escuela y su libro es publicado. Joe sonríe satisfecha. Mujercitas es una historia llena de crudezas. No nos deja con un final feliz, pero porque ese no es el objetivo. Su intención no es ofrecer consuelo, sino mostrar la realidad de muchas mujeres durante un periodo histórico en el que para la mayoría el final feliz simplemente no existía. Mujercitas nos habla de un grupo de mujeres que hacen lo que pueden dentro de un sistema que no les ofrece muchas oportunidades. No es una historia sobre la libertad en sentido pleno, sino un relato que busca mostrar la realidad de ser mujer, con todos sus matices, contradicciones y límites. A través de las mujeres March se nos presentan distintas formas de feminidad. Amy como una mujer que de algún modo negocia con el sistema, Joe como una mujer que lo rechaza, Meg como alguien que elige lo tradicional, Beth como una mujer que renuncia y se conforma, y la madre como una mujer que se relega y se sacrifica. Todas ellas encarnan distintas respuestas posibles ante un mismo contexto opresivo. No hay una única forma correcta de ser mujer en Mujercitas, sino distintas maneras de sobrevivir, adaptarse o resistir dentro de los límites que la propia época impone. Tal como dijo Simone Weil, la libertad no se da, se conquista. Y para una mujer, conquistarla significa también cuestionar los roles que le fueron impuestos. Pero ahora me gustaría preguntarles a ustedes, ¿cuántas de nuestras elecciones son elecciones libres? ¿Y cuántas siguen siendo adaptaciones al sistema en el que vivimos? Las leo en los comentarios. Muchísimas gracias por ver este video hasta el final. Disfruté muchísimo haciéndolo y debo admitir que lloré mucho viendo la película. Ya la había visto, obvio, pero no puedo evitar emocionarme con esta historia. En fin, si te gustó este video y querés ayudarme a que mi canal siga creciendo, puedes darle me gusta, comentar y suscribirte a mi canal. También puedes compartirlo a quien creas que le va a servir. Dicho eso, nos vemos el próximo domingo con un nuevo video y como decía mi abuela, cuidado con lo que desees, no vaya a ser que se cumpla.